Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Un programa más de Fitness Emocional con mi querido Jonathan Ramírez y un servidor, Alex Amaya. Mi querido Jonathan, ¿qué programazo el día de hoy vamos a tener? Vamos a hablar de resiliencia. Fíjate que tenía esa duda. Bueno, siempre me acompañó porque hay cientos de miles de personas que manejan todavía el término resiliencia. Y, y yo siempre he mencionado de la resiliencia. Pero hemos normalizado la palabra resiliencia. ¿Resiliencia o resiliencia? Bueno, sé que es resiliencia, ¿verdad? Pero te pregunto tú. Buenos días, mi estimado Alex, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues realmente, pues a veces los mexicanos cambiamos ahí las entonaciones y a veces las vocales en ciertas pronunciaciones, pero pues realmente es un error de semántica, ¿no? La palabra correcta es resiliencia, con I, resiliencia. Y esto Sí, pues hace referencia a la habilidad que tenemos todos los seres humanos a atravesar un momento traumático, ¿no? Resolverlo y salir fortalecidos, ¿no? Y bueno, eh, evento traumático, pues uno podrá decir, pues un evento traumático pues es que la persona pues tenga una enfermedad grave, ¿no? Que tenga un accidente, que tenga muchas veces trauma, lo asociamos a algo kinestésico, mi estimado Alex, pero no, está ese trauma como tal de nuestro cuerpo, ¿no? Pero también está el trauma emocional, el trauma mental y pues muchas veces el trauma espiritual también, ¿no? Que iremos platicando al respecto de esto en este programa. queridos amigos, estamos hablando de resiliencia con mi querido Jonathan Ramírez. Es, definámoslo con todas sus palabras y de manera muy puntual. La resiliencia es una capacidad. ¿Para qué sirve esa capacidad? Es la capacidad de adaptación. Es la capacidad que el ser humano tiene para adaptarse, que los seres humanos tenemos para adaptarnos. La pregunta sería, la capacidad de adaptarnos, ¿cómo? Bueno, entonces, quiero poner 4 puntos importantes porque quiero dejar la base. Es la capacidad de adaptarse. Y aquí viene el tercero. ¿Cómo? Positivamente. Y viene la última pregunta. ¿A qué? Son los 4 elementos que yo pondría. Es la capacidad. Es una capacidad. ¿De qué? De adaptación. ¿Cómo? De adaptarse positivamente. ¿A qué? Aquí tiene que haber, aquí tiene que haber un corte, porque son a los problemas o a las adversidades. Es la manera en cómo afrontamos las adversidades. Es la mentalidad, es la esencia en la que el ser humano se adapta a todo aquello que resulta complicado en la vida o en el día a día, pero hay de resiliencias a resiliencias, porque verdaderamente hay adversidades que tumban bueno, nos tumban a cualquiera, ¿no? Y Sí. cómo tenemos, dicho así, simple, muy simple, iba a decir simplecito, eh, es cómo le damos vuelta a la página, pero ¿sabes qué me imagino luego? Tengo un cuaderno aquí donde estoy anotando cada vez que hago programa contigo. ¿Cómo le doy vuelta a la página? ¿O cómo le doy vuelta a la página? ¿No? Entonces, es esa actitud. ¿Qué puedes decirnos al respecto más, mi querido Jonathan Ramírez? Amigo, que además son las 6 de la mañana para ti, 6 y cachito. Hora Aquí Pacífico. andamos ya. Adelante. Gracias, ¿no? Pues la verdad que sin importar el horario, pues siempre me encanta dar ideas de utilidad a nuestra audiencia. Aparte, pues hacer esta combinación de mentes entre tú y yo, mi estimado Alex. Y bueno, como tú bien lo mencionas, la resiliencia como tal es esa capacidad que tenemos todos los seres humanos. ¿Y qué quiere decir capacidad? Que per se quiere decir que aunque no lo conozcamos, no pensemos en ello y no lo tengamos en el radar, funciona, está ahí.
Es una habilidad que tenemos nosotros para poder ir, como dice Alex, amoldándonos a los sucesos del día a día, ¿no? Y sobre todo, pues hoy en día la resiliencia es muy importante porque tenemos diferentes factores que nos están influyendo, a veces de manera no grata en todo el día y a veces de manera grata. Y sobre todo, como dice Alex, esta adaptación, vamos a llamarlo de manera positiva, pues tiene que ver que con todas estas posibilidades que se nos presentan, ¿no? Que se nos da en el día a día, podamos irnos adaptando, ir generando la oportunidad de tomar lo útil de la experiencia y dejar a un lado como referencia lo no útil del día a día, pues podemos nosotros generar una buena resiliencia o adaptación durante el día a día, ¿no? ¿Y cómo funciona esto? Bueno, hay muchas formas en las cuales las personas podemos ir generando esta capacidad de resolver los eventos traumáticos y esta capacidad de ir avanzando conforme pasa el día, ¿no? Y esto tiene que ver con ir un pasito atrás antes de que se presente la resiliencia. Y ese pasito atrás antes de que se presente la resiliencia tiene que ver con que el individuo que vive cotidianamente en el día a día, pues ha definido algo muy importante, que es el para qué. ¿Para qué se está esforzando? ¿Para qué está desarrollándose? ¿Para qué hace lo que hace? ¿Para qué está en donde está? ¿Para qué va a donde va? Y sobre todo, ¿para qué va él a tener la energía, las ganas, el humor de poder resolver eso que se presenta? Si no alcanzamos a ver el para qué, si no alcanzamos a ver el para qué el cerebro y la mente, así como el cuerpo y las emociones se van a esforzar, muy difícilmente la persona va a intentar salir adelante de ese evento traumático. Por eso es hoy en día, lamentablemente, gran porcentaje de la población pues vive este suceso, ¿no? Que se llama afasia emocional, que es así como estar mi estimado Alex y Radio Escucha, es estar como así como estar así como en un estado de letargo, ¿no? De letargo mental, emocional, físico, ¿no? Y clínicamente está eso estudiado, y precisamente es cuando la persona no alcanza a ver ese para qué. El para qué significa el propósito, ¿no? El propósito de las situaciones, el propósito del evento y demás. Porque bueno, hasta es famoso un libro por ahí que dice más filosofía y menos prosat, ¿no? Más filosofía y menos porque sí, o sea, sí, ante el detonador número uno de la resiliencia en nosotros como seres humanos es nuestra filosofía de vida. ¿Cuál es nuestra filosofía que tenemos de vida? Y la filosofía de vida solamente recae en dos grandes columnas, ¿no? Solamente hay dos formas en la filosofía. Se expresa de miles de maneras esas dos filosofías, pero solamente existen dos. O estamos en el papel de protagonistas de nuestra vida, o estamos en el papel de víctimas de la vida, ¿no? Y depende en qué columna te escribas, ¿no? En qué columna vayas, pues es como van a ser tus resultados del momento o del día a día que vayamos teniendo. Y lo podemos llamar como introducción, mi estimado Alex. Fíjate que acabas de tocar puntos muy interesantes. Estas dos columnas me agradan mucho. El protagonismo positivo, o un protagonismo de víctima. Bueno, hay filósofos que dicen, el hombre no es víctima de sus circunstancias, y yo me quedé con ello. El hombre crea sus circunstancias. Y yo soy un convencido de que somos nosotros quienes creamos lo que nos está pasando delante de nosotros.
Y otra cosa es cómo interpretamos la película que nos está pasando enfrente. Con qué emociones estamos viviendo esa película en el escenario. No hace muchos días estaba yo comparando la vida con una película o con un escenario de teatro, si tú gustas, ¿no? Tiene su escenario, tú eres el protagonista, pero también tienes gente que está alrededor tuyo en el elenco, ¿no? Es qué posición guardas como parte de esa obra que nos está tocando interpretar en la vida, y cómo estás interpretando a tu personaje. ¿Qué le quitas? ¿Qué le pones? ¿Ese personaje en tu obra sufre? Ese personaje que estás interpretando, ¿qué está proyectando? Es importante primero reconocernos, saber cómo estamos, saber qué posición estamos guardando con respecto al escenario y con lo que los demás están recibiendo de nosotros. La resiliencia, no tengo la menor duda, es una habilidad que se desarrolla, mi querido amigo, queridos amigos, yo refiriéndome a Jonathan. No tengo dudas, la resiliencia tiene que trabajarse. La resiliencia, si bien es una capacidad, es una habilidad, cuesta mucho trabajo, desarrollarla. No tengo la menor duda de que la resiliencia también es un proceso que se aprende, que se desarrolla con el tiempo. Ojo, pudiera ser que es innata. No, 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 a nadie nos gusta recibir golpes y uno dice, ay, gracias por los... No, 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 es cómo respondes ante los golpes y cómo te levantas, ¿no? ¿Sabes cómo que me imaginé, mi querido Jonathan? Yo le llamaría el síndrome del jugador de la selección mexicana. Lo contrario a la resiliencia, ¿no? Que veo lo contrario con jugadores de fútbol americano de la NFL, ¿no? Tocas a un jugador, del que sea, ¿no? Apenas lo rozas y sale lanzado apenas con un pequeño roce y se rueda 5 veces en el campo para después llevarse las manos a la rodilla y estar en un alarido cuando uno dice, pero si apenas te rozaron. O sea, los jugadores de la NFL reciben y si por ellos fuera, ellos intentan ponerse de pie, tienen que llegar a decirles, hey, espera, tranquilo. O sea, necesitamos seguir un protocolo, ¿no? Me imagino que así tenemos muchas veces o reaccionamos ante la vida, ¿no? ¿Cómo, cómo, como lo estaba yo comentando, qué estamos proyectando en ese personaje? Ese personaje que debimos haber estudiado antes, y insisto, que se debe de aprender, en esa capacidad de adaptación positiva ante un evento complicado, la idea es, uno, no perder el equilibrio emocional. Estamos en el programa de fitness emocional, pero no hay que perder el emocional, ¿no? El psicológico, tras el impacto que nos acaba de llegar, ¿no? ¿Sabes también cómo me imagino? Como algo que tocamos y modificamos, pero después vuelve a tomar su forma. La idea es empezar a recuperar la forma que tenemos nuevamente. Adelante, Jonathan, amigo. Muchas gracias, mi estimado Alex. Excelente analogía con lo de los jugadores de fútbol americano y fútbol soccer. De hecho, el panorama que más nos apremia, pues es el panorama laboral, ¿no? En el panorama laboral, pues todos los que estamos insertos en las empresas, pues requerimos tener una resiliencia afinada, una resiliencia presente y sobre todo una resiliencia pues bien consciente y trabajada, ¿no? En el momento a momento. ¿Y esto qué quiere decir? Que de alguna otra forma tenemos que encontrar los suficientes argumentos y los suficientes momentos, visiones, del para qué esforzarse, ¿no?
Y en el trabajo, pues es muy claro, pues es el para qué esforzarse, pues uno libremente acepta estar en cierto lugar, en cierto espacio y con ciertas personas, pues para desarrollar una labor, un trabajo, ¿no? Entonces, así como estamos nosotros en la empresa, así como estamos nosotros en nuestra finalidad de estar laborando, pues es el ejemplo práctico para poder encontrar la finalidad, pues, de una relación, para poder encontrar la finalidad de algún emprendimiento, ¿no? Para poder encontrar la finalidad de algún suceso o evento que estemos nosotros viviendo. El reto, pues, más rápido que podemos tener todos los que tenemos más allá de 14, 15 años, pues recordemos lo del COVID, ¿no? El evento del COVID. Ahí nosotros, hoy en día, mi estimado Alex, estimado Radio Escuchas, pues realmente somos unos sobrevivientes de ese momento, de esa situación que se generó hasta cierto, llámese, ya hasta cierto trauma noticioso, ¿no? De todo lo que se manejó en su momento. Y trayendo a este momento lo del COVID, pues hagan de cuenta que los diferentes episodios que vivimos de retos en el día a día, ya sea laboral, personal o existencial, pues más o menos tienen esa proporción de que nos vienen a cambiar el estilo, el ritmo y la forma. Todo aquello que nos viene cambiando el ritmo, el estilo y la forma, se le considera un evento traumático, porque de primera instancia, cualquier cosa que sea diferente a lo que comúnmente tenemos, pues es un cambio, ¿no? Y el cambio como tal, pues per se genera un trauma, llámese trauma, todo aquello que sale de mi estado de confort, ¿no? Entonces, es muy importante que en este camino de esta columna de responsabilidad y esta columna de victimismo, encontremos cuáles son nuestras ganancias emocionales, mi estimado Alex. Porque las personas que no desean, porque fíjense muy bien, es una decisión de la persona no ser resiliente. Es una decisión de la persona ser resiliente. O sea, siempre como la película de Alicia en el País de las Maravillas, cuando llega con el gato al árbol, en la Y de la bifurcación del camino, ¿no? O sea, siempre va a ser una decisión si ir hacia la columna de la derecha o la columna de la izquierda. Y como dice el gato a Alicia, ¿no? ¿A dónde vas? ¿Qué quieres? ¿No? ¿Cuál es tu finalidad? ¿No? Y pues si tú respondes al evento, pues que no sabes, no tienes idea, pues ahora sí que si te vas por el camino de la responsabilidad, pues tienes tus beneficios. Si te vas por el camino de la victimismo, de la irresponsabilidad, pues también tienes tus victimismos. Y esa es la explicación práctica del por qué el gran grosor de las personas, cuando están ante el reto, deciden ir hacia el camino del victimismo, porque es menos esfuerzo, y de ese menos esfuerzo, principalmente en América, que somos muy paternalistas, pues se obtiene ciertas ganancias emocionales. La clave aquí es encontrar de tu decisión de ser no resiliente o ser resiliente, cuál es tu ganancia emocional. Porque muchas veces me dicen, no, pues es que tú no decides si eres resiliente, eso que es un superpoder de no sé, de Superman, y que Conan el Bárbaro, pues esto lo había hecho porque pues estaba muy fácil su vida, no había inteligencia artificial, no había computadoras, no había tantas situaciones, ¿no? Pero pues no es cierto. O sea, es una decisión que uno toma de querer salir adelante, de atravesar el evento traumático o quedarte ahí dando vueltas en el mismo lugar, porque lamentablemente una de las ganancias emocionales a vencer en este tema de fitness emocional, mi estimado Alex, estimado Radio Escuchas, es la pereza. Y aquí entramos a una capa más profunda del análisis de la resiliencia. No hay nada
que le moleste más a las personas, lamentablemente, que tener que pensar. Respiramos, por favor, y reflexionamos en esta frase de Martin Luther King, ¿no? O sea, no hay, no hay, no hay nada que le moleste más a las personas que el hecho de tener que pensar. Fíjense nada más. O sea, ¿cómo es posible que la habilidad número uno del ser humano sea la que nos moleste, mi estimado Alex? Y esto no lo dice Jonathan, no lo dice Luther King Jr., sino esto es algo sistemáticamente estudiado. O sea, ¿por qué la persona le cuesta trabajo pensar? Hoy en día escucho a mis colegas, ¿no? No, pues mételo ahí a Gemini, después lo pasas a Cool, luego lo afinas con Notebook y demás. 3 inteligencias artificiales. Y yo me quedo nada más viendo y observando y visualizando. Pues tiene razón el principio de que no hay nada que le moleste más a las personas que el hecho de pensar, ¿no? Entonces, veamos cómo hay 3 capas, ¿no? La capa de, pues, la primera capa que es, ¿cuál es mi ganancia emocional al irme hacia la responsabilidad, que es la resiliencia, o irme al victimismo, que es la no resiliencia, que eso es una decisión, por favor. Recuerden, es una decisión que se toma, ¿no? Consciente o inconscientemente, pero es una decisión. La segunda capa, que es la cuestión de, pues, ver si tenemos una finalidad, un para qué nos estemos esforzando, ¿no? Que es lo que tenemos que revisar muy bien. ¿Qué estamos decidiendo y para qué estamos decidiendo? Y el tercero, pues, de eso que decidimos ir hacia la izquierda o hacia la derecha, la resiliencia o no resiliencia, pues, ¿cuál es la ganancia emocional que tenemos por un camino o por otro? Porque mucha gente dice, no, pues es que el análisis, tu té de Benjamin Franklin, ocupa tu esquema de Isakawa y demás, pero al final del día la decisión es emocional, es instintiva. Y muchas de las veces, cuando alcanzamos a tener esta reflexión que estamos teniendo el día de hoy, mi estimado Alex, en este programa, pues puede ser intuitiva, ¿no? Pero veamos, aquí ponemos en la mesa, mi estimado Alex, en la conversación a manera de análisis, de ayuda para nuestros queridos radioescuchas, pues cómo hay diferentes capas que tenemos que ir revisando para reforzar y, como tú dices, desarrollar la resiliencia, porque la resiliencia es como un músculo, ¿no? Tienes que estarlo accionando y generándolo conscientemente día a día, ¿no? Día a día y hoy en día con tantos cambios tan rápidos, momento a momento, mi estimado Alex. Fitness emocional, estamos hablando de fitness emocional. Había un señor que vivía en una granja. Y este señor, de pronto, le llegó un caballo salvaje. Y todos, pero mira qué suerte tienes. ¿Quién iba a pensar que con ese caballo? Y además llegaron más caballos salvajes con este señor. Y él decía, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Al cabo del tiempo, su hijo quiere domar uno de esos caballos. Estoy contando la versión cortita. Sí. ¿Y qué sí creen? La conozco. Se cae del caballo y todos, ay, pero mira qué mala suerte con tu hijo, ¿no? Y él dice, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Es simplificada. Llegan buscando reclutar gente para la guerra y llegan. Su hijo tenía la edad, pero no pudieron llevárselo por una sencilla razón. Tenía un miembro de su cuerpo quebrado, ¿no? Buena suerte, mala suerte, eso va a depender de nosotros, me gustaron varias de las situaciones que acabas de decir.
La resiliencia se tiene que trabajar. La resiliencia es la forma, la actitud y el pensamiento con el cual transitamos en una línea del tiempo espaciotemporal, con todo lo que está a su alrededor. Fíjate que no hace muchos años, un psicólogo de nombre José Luis Gómez, y si me apuras, creo que de ahí saqué yo un capítulo de uno de mis libros que se llama La ganancia de las pérdidas. Justo lo que acabo de... ¿Hay ganancia en una pérdida? Ok, pensamos que es resiliencia. ¿Qué te quitó? Pero si te quedas en el qué me quitó y no te abres al qué me puede dar o a qué me estoy abriendo, olvídate, nos estamos perdiendo de muchísimas cosas. Entonces el sentido del para qué es fundamental. El pensar, el sentir, estar consciente. Hablaste de algo elemental, tener la capacidad siempre de dar un pasito atrás ante todo lo que nos circunda, ante todo lo que estamos eh, viviendo. Fíjate, queridos amigos del auditorio, eh, cuento mucho esto porque te dije que hace 4 meses, justo hace 4 meses, pasé por un evento muy traumático a nivel físico, emocional, todo, ¿no? Eh, un accidente que pues, me rompió la cadera en tres, literal. Primero pensé que era un problema físico, porque nunca has transitado por esos terrenos, ¿no? Pero no tardas en descubrir que no se trata de un evento físico. Es un evento mental y emocional. Ojo, ¿por qué primero pongo el mental? Porque todo comienza y todo se crea aquí y permea. No llegas y sientes, no. Todo se procesa en un acto consciente en el cerebro de cómo es ahí, cómo procesas. Y hay días, estoy tratando de revolucionar porque quiero desmenuzar sobre la gente, en que la vida te da algo a tragar. Porque es un bocado muy grande y tú dices, de entrada no me cabe el bocado. Y segundo, me lo tengo que pasar rápido. O sea, porque es más, no es de que quieras, te lo pasas, porque ya no tienes opción de pasártelo o no. Ahora viene el proceso de digerirlo. O se te queda aquí atorado o lo digieres. ¿Y cómo lo vas a digerir? Sí, estoy tratando de poner ejemplos de resiliencia. Yo quiero contarte, amigos, bueno, algo muy personal. La primera vez que me llevan del hospital bueno, de entrada lloré todo el camino del hospital a la casa porque pues no vi el sol en muchos días y de pronto dices, "Ay", y de pronto dices, bueno, pues ya estoy fuera. Y segundo, llegas, pues no te puedes mover, estás boca arriba con un dolor inmenso después de una operación de 6 horas, 7, y, y hay mucha incertidumbre, no sabes lo que vas a pasar, ¿no? Nunca había dormido boca arriba y acusé llanto varias noches así de, me costó mucho trabajo tragarme lo que me estaba tragando. Hay cosas difíciles de tragar, pero bueno, quiero contarles muy rápido que vinieron varios retos, ¿no? Eh, ¿Qué actitud voy a asumir ante esto que me acaba de pasar? ¿Cómo quiero transitarlo? ¿No? Fue dolorosísimo emocionalmente. Hay momentos en que la vida nos cambia. A todos nos cambia en un momento la vida. La pérdida de un familiar, la pérdida de un amor, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un hijo. Hay, la vida da y quita todos los días. O sea, en la salud, en todos, la vida siempre pareciera ser que vaya maestra, que es la vida, no deja de darnos lecciones, pero hay lecciones que sí nos descolocan, mi querido Jonathan. Adelante. Sí, mi estimado Alex, pues sí, de hecho tú eres un ejemplo de resiliencia al día de hoy, a esta distancia de los meses, y tomemos el ejemplo de lo que te sucedió. O sea, el simple hecho de vivir es un riesgo, ¿no?
Por ahí hay una frase, ¿no? De que ahora sí que quien tenga miedo de morir, pues mejor no viva, ¿no? No venga a vivir. Porque sí, o sea, como tú lo mencionas, en esta habilidad que tenemos nosotros para seguir fortalecidos de lo que va sucediendo, tenemos que observar, bueno, la vida de alguna otra forma tiene sus grandes retos, tiene sus grandes momentos. Y no todo es de retos y de momentos que nos llevan hacia el lado, vamos a ponerlo así para explicarnos, negativo. Son cosas negativas. Sino también hay cosas positivas de las que necesitamos ser resilientes, ¿no? Recordemos que el principio básico de la inteligencia emocional es gestionar los momentos, digamos, Sí. de vibración baja, ¿no? Que es toda esta cuestión de pues, los accidentes, la cuestión de las depresión, ansiedad, angustia, estrés, pero está la otra parte vibracional de la euforia, ¿no? El éxtasis, ¿no? Que pues por definición, vamos a decirlo semántica, decimos, pues está muy bien estar aquí, pero tampoco porque los dos extremos de esa vibración pues de emocional nos lleva a tomar decisiones no asertivas, ¿no? En la euforia, por ejemplo, ¿no? En la euforia del enamoramiento, vamos a poner lo más cercano a todos, del enamoramiento, de estar haciendo ciertas situaciones, pues nosotros tenemos la conciencia de que tenemos cierta cantidad de dinero para cierto tiempo. Pero si estamos en la euforia y estamos en el momento en el cual estamos en el éxtasis y demás, pues comúnmente, y es lo que pasa en muchas quincenas de las personas, pues ese periodo de tiempo que tenía cierta cantidad de dinero, pues se gasta en un periodo de tiempo muy cortito, que se podría llamar en horas, por este éxtasis, ¿no? Entonces eso, pues también es un evento traumático, porque ya te puso, tú libremente decidiste ponerte en un estado de estrés, en un estado de ansiedad y hasta a veces hasta un estado depresivo, ¿no? Por ese momento de éxtasis, ¿no? Entonces, en este ejercicio emocional que significa la resiliencia, porque la resiliencia al final del día, aunque inicia con un control mental, pues se manifiesta en las cuestiones emocionales, la combinación de siempre, mi estimado Alex, neurona, hormona, hormona, neurona, que es lo que necesitamos ir regulando, pues es generar este pasito hacia atrás que mencionaba hace rato, ¿no? Si yo antes, en mi filosofía de vida, no decido hacia qué camino ir, pues va a ser difícil generar, ¿no? Y esto me sirve de introducción para el siguiente concepto que se aplica hacia la resiliencia en todos los momentos, que es la famosa agudeza mental, ¿no? Que es el acto empoderado de estar conscientes de que, como decía Alex simbólicamente, pues hay momentos que nos saben amargos, ¿no? Y en la simbología de lo amargo y lo dulce, pues la habilidad de resiliencia es poder tragar lo más rápido posible lo amargo, ¿no? Y pues mantener el mayor tiempo posible lo dulce, ¿no? Que pues quisiéramos que fuera siempre, pero pues no es así, ¿no? Tenemos que hacer esa combinación adecuada para también una salud mental, ¿no? Entonces, en esta parte de la agudeza mental, pues hay varios factores que tenemos nosotros que ir resolviendo, ¿no? Y en la agudeza mental, lo primero que tenemos que tener para que se dé la resiliencia de manera natural, pues es el orden, ¿no? Recuerden que si no existe orden a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional y a nivel espiritual, pues prácticamente no hay nada, ¿no? O sea, si no tenemos un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, prácticamente, y hablando simbólicamente tanto de personas, emociones, eventos, pensamientos, cosas, situaciones, cada cosa en su lugar, pues no podemos ser ágiles, o sea, no hay esa
agilidad porque tenemos tanto desorden que nos volvemos lentos. Y el victimismo es amante de la lentitud, del no avanzar, de mantenerte dando vueltas en donde estás. Pero llevando esa capita un poquito más a profundidad de análisis, pues es por la falta de orden, ¿no? Y esa falta de orden nos genera algo que es muy lamentable para las diferentes personas que no nos permiten estudiar la resiliencia, que es la falta de cuidado, ¿no? La falta de cuidado no hacia las situaciones, hacia los eventos, sino hacia nosotros mismos, ¿no? O sea, ¿cómo es que nosotros nos dejamos de cuidar? Porque el primer peldaño es el orden, el segundo, que se deriva del orden, es el cuidado, y de ese orden y cuidado se puede generar o se puede acercar uno a lo que es la parte de la responsabilidad. Si no tenemos orden y cuidado, difícilmente vamos a tener la capacidad de responder. Resiliencia también significa capacidad de responder hacia los eventos, sucesos y fenómenos que vivimos. Porque como nos acaba de poner el ejemplo vivo Alex, pues hay cosas que pues nosotros vamos y van sucediendo, ¿no? Pero hay cosas que de repente llega la vida y ¡pum!, ¿no? Te mueve ahí, te da un giro de 180 grados a muchas cosas. Y si no le pones filosofía a esos eventos, si los tomas personales, si los tomas de manera victimista, si los tomas como que ¿por qué a mí? Si los tomas como un evento que sí, pues es un evento desafortunado, pero te quedas ahí dando vueltas, pues prácticamente no vamos a poder salir adelante, ¿no? Entonces, tenemos que revisar todo esto y me gustaría cerrar esta idea, mi estimado Alex, antes de pasarte la pregunta, a que así como hay resiliencia en el día a día, que digamos que es la forma existencial, que es lo físico, hay resiliencia en las cuestiones emocionales del día a día, porque pues, es una decisión, ¿no? Ese generar, y lo importante, por eso siempre digo respiren, porque es el intelecto se empodera con la respiración consciente. Y también hay esta resiliencia a nivel ideas, ¿no? A nivel ver el bien o lo útil de los eventos. También tenemos que hablar de la resiliencia espiritual, ¿no? Hoy en día que está hasta cuestionada la espiritualidad, de que supuestamente la espiritualidad tenemos que hacer, tener o ir a un lugar, y eso es completamente falso. La espiritualidad es la vida misma del momento al momento, y tenemos que ayudarnos de los principios espirituales para poder encontrarle un sentido a todo. De hecho, lo que domina los otros tres cuerpos es el espiritual. ¿Y a qué me refiero con la resiliencia espiritual? A tener la capacidad de discernir todos estos retos que estamos teniendo hoy en día de lo que es ser espiritual. Porque me he encontrado en muchas locaciones o lugares a los que me invitan a que ser espiritual es ingerir un psicotrópico, ¿no? Y eso no es ser espiritual. Eso tiene su cierto ritual, su cierta finalidad y su cierto momento, ¿no? Que la gente a veces lo requiere por X o Y razón. Querido Jonathan, amigo, joven amigo, amigos del auditorio, no quiero dejar pasar una idea. He dicho hasta el cansancio que hay un autor que me vuela la cabeza y tengo la fortuna de tener todos sus libros. Un día me fui a Gandhi y me los compré todos. Ahora, ese sí es un lujo. No, oye, pero sabes una cosa, yo ya tenía todos esos libros comprados en Floresta, en la librería de Claverías, Parroquial Claverías, y tenía todos los libros de Anthony de Melo, nada más que los vas prestando y se te van yendo. Pero hay un libro que se llama Autoliberación Interior, del cual hablo casi en todos los programas. Sí, la conozco. Este libro es pequeñito, es pequeñito, pero Autoliberación Interior, le preguntan a Anthony de Melo, que además hizo la praxis entre las religiones occidentales, y también lo hizo con esto, con el hindú, con todo el mundo
hindú, ¿no? O sea, Oriental. voló la cabeza este señor. Pero le preguntan a Anthony de Melo que qué es la espiritualidad. Acabas de hablar de la espiritualidad. Y acabas de hablar de la resiliencia en la espiritualidad. Entonces, él dijo una palabra fundamental que quiero compartir con ustedes y que tiene que ver con este programa. Dijo, la espiritualidad es despertar. Y Jonathan habló de agudeza mental. Por el contrario, Antonio de Melo dice, si estás dormido, si no tienes esa agudeza, si no estás pensando, si no tienes la capacidad de dar un pasito atrás, pues estás en la tonta, ¿no? Wake up. Wake up now. Despierta, despertemos. Agudeza Como, mental. Estemos como le dice Krill, conscientes. como le dice Krill a Rambo, a Rocky, ¿no? Dice, ahí cuando están peleando y le dice a Rocky, mañana, mañana, y le dice a este Krill, le dice, no, no hay mañana, no hay mañana, y así es la vida, y así es como vamos cerrando el programa el día de hoy, de que, o sea, o sea, la idea del tiempo es una idea mental, pero en la vida cotidiana eso no existe. Lo que existe nada más es el instante mismo en que tú tienes las posibilidades de decidir. Y esta resiliencia espiritual me refiero a que tienes que encontrar una identidad clara de lo que para ti es lo que vale el esfuerzo, lo que vale la pena, por así decirlo, y sobre todo lo que vale el estar consciente y el que, como acaba de decir el maestro Anthony de Anthony. Melo, que se lo recomiendo muchísimo, es uno de los que trajo al mundo un intento para el entendimiento de quién es uno mismo, y el principio fundamental de la resiliencia es que el hombre se trata como se trata porque no se conoce. Si el Wow. hombre se conociera, se trataría de una forma mejor. Entonces, la resiliencia espiritual habla de que tú te tienes que conocer lo más posible para poderte tratar lo mejor posible. Porque siempre el que tomemos una decisión es por lo que conocemos, por lo que creemos que es posible y sobre todo por la visión y la filosofía que tenemos de vida. Entonces, recuerda que sí, son importantes estas tres niveles de resiliencia en lo físico, mental y emocional, pero también es muy importante la resiliencia espiritual, que tiene que ver con darte cuenta que es el despertar del que nos habla Anthony de Melo en todos sus argumentos y sobre todo en todas sus frases. Mi estimado Alex, y vamos A hacia el cerrar final el del programa, programa como ya. dicen por ahí. Sí, oye, querido Jonathan, me quedo con una frase no solamente para el día de hoy, la acabo de notar como frase de vida. Qué gran aporte me acabas de hacer en lo personal. Nos tratamos como nos tratamos y tratamos a los demás como nos tratamos porque no les conocemos, porque no nos conocemos, porque no damos la oportunidad, insisto, de dar ese pasito para atrás. Recomendaciones muy rápidas. ¿Cómo construir la resiliencia? Importante conectarnos, despertar, tratar de mantener buenas relaciones con todo el mundo, ¿no? Aceptación, resulta fácil, ¿verdad? No es receta de cocinas, es reconocer que hay cambios, porque lo dijo Jonathan, no es porque lo dijo él, la vida es dinámica, lo dije él o no, la vida pasa, o sea, y nos avienta un montón de situaciones. La vida pareciera ser que está hecha a base de crisis, es parte del aderezo que nos está regalando. La aceptación es fundamental. Hay que actuar, o sea, hay que encarar, enfrentar. Encarar. Esas acciones decisivas de cómo lo hagamos son los que van a determinar muchísimas cosas. Es imposible no ignorar que tenemos un problema. Ignorarlo no lo soluciona. E insisto, y rubrico aquí, la visión positiva. O sea, todo, después de todo, va a estar bien. Me despido con un mensaje, dice, hay una frase de Anthony de Melo que la tengo muy presente siempre. Recuerda que siempre que eres más grande que eres más grande que tus circunstancias, eres más que cualquier cosa que pueda ocurrir. Pues sí, en verdad, y lo creo, somos mucho más grandes que cualquier situación que pueda
pasarnos. Jonathan, ¿cómo te contactan en caso de que requieran una capacitación? ¿Redes sociales y teléfono? Muchas gracias, mi estimado Alex. Pues mis redes sociales es facebook.com/JJRS Educación. Esa es la página de Fitness Emocional. Y también pues en mi WhatsApp, que es 5539-785418. Y hoy en día pues manejamos el correo también. Hay veces que me mandan, pero así que la gente prefiere más el correo, que es jramirez@stracnova, como está aquí escrito en mi título. Y un gusto estar con el día de hoy con ustedes y pues nos mantenemos en contacto para poder tener más programas. ¿Sabes qué me gustaría la próxima semana? Que le he tenido un montón de ganas. ¿Por qué no hablamos de inteligencia espiritual? Pues claro, un súper temazo. Me tiene loco ese tema y desde cuándo quiero desarrollarlo. Joven amigo, queridos amigos, esta fue una emisión más de Fitness Emocional con el único e inigualable Jonathan Ramírez y su servidor y amigo Alex Amaya. Nos vemos la próxima semana en un programa más de Fitness Emocional. Adiós. Adiós. Gracias. Gracias.